tal, hermanos, hermanas? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Nos da mucho gusto seguir buscando juntos de la palabra del Señor y seguir todos unánimes juntos en oración, haciendo nuestros devocionales todos los días, orando, buscando en la palabra de Dios ese alimento diario. Y yo sé que en el nombre de Jesús Dios nos va a llevar al otro lado, así como leíamos esta semana. Dios nos va a llevar al otro lado, a la otra orilla, en el nombre de Jesús, y vamos a declarar también en el nombre de Jesús que pronto todo esto va a pasar y vamos a salir fortalecidos y bendecidos en el nombre de Jesús. Yo le pido ahí que me acompañe en una oración. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por este tiempo y te pedimos tu presencia, Espíritu Santo de Dios, en cada hogar, Señor, en cada familia, Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos hables a través de tu Evangelio, Señor Jesucristo, y que tú nos ayudes, Padre, a que seamos nosotros transformados a tu imagen y semejanza, que podamos cada día parecernos más a ti, Señor, ir creciendo en esa fe, ir creciendo, Señor, en ese conocimiento de tu palabra, y cada día, Señor, ser más como tú eres, bendito Señor Jesús, siguiendo tu ejemplo, siguiendo, Señor, esos pasos de nuestro Maestro. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús, por tu presencia, por tu fortaleza en la vida de cada hermano, de cada hermana. En especial hoy oramos por los niños, las niñas y los jóvenes. Bendito Padre, te suplicamos tu presencia en sus vidas, Señor. Te pedimos fortaleza, te pedimos que en este tiempo, Señor, tú los ayudes, Padre, a acercarse a ti, Padre, y a estar cerca de tu corazón. Que ninguno de nosotros, Señor, nos alejemos, sino que podamos permanecer. Y cuando haya pasado todo esto, estamos firmes en tu palabra y estamos firmes en la fe, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, hermanas. Quiero decirles que el programa para las células está prácticamente listo. Quiero decirles que es un esfuerzo monumental, impresionante que se está haciendo, ya que son más de 300 células, son más de 5,000 personas que asisten a las células. Entonces es una programación bastante compleja. Incluso le digo, hay veces que hay hasta 50 células que se están dando al mismo tiempo. Entonces es un programa robusto, complejo, que gracias a Dios ya está listo. Sin embargo, les queremos pedir un favor, y ese favor que les queremos pedir es aplazar una semana el inicio de este proyecto, porque una parte que nos faltó tiempo, que no alcanzamos a terminar, fue la capacitación de nuestros líderes en el programa y en el sistema. Necesitamos capacitarlos antes de iniciar, porque de lo contrario va a ser muy difícil. Necesitamos entonces seguir el siguiente programa. Primero, el día martes de esta próxima semana, martes 7, todos los líderes de célula van a recibir un email con un link para su clase, para poder entrar a su clase de capacitación. Le vamos a llamar Seminario de Capacitación de Líderes, que será impartido el día miércoles, ¿sí? El día miércoles 8 de julio a las 7 de la noche. Miércoles 8 de julio a las 7 de la noche. Entonces, el día martes los líderes van a recibir un link para poder ingresar a ese seminario, y ahí van a tomar toda la instrucción de cómo manejar el programa, de cómo invitar a sus discípulos, de cómo van a predicar, el programa de cómo van a predicar. Las células, hermano, como les digo, tenemos unos recursos que son limitados, pero los tenemos que ocupar de la mejor manera. Entonces van a haber periodos de hora y media. La célula tiene que durar máximo 1:20 para darle después paso a que nuestro siguiente líder ocupe ese mismo canal. ¿De acuerdo? Entonces tienen que iniciarlas en punto, terminarlas a más tardar a la 1:20, dar su célula en 1 hora, tener 20 minutos de convivencia y después dejar esa videollamada para que el siguiente líder tenga oportunidad de iniciar su reunión. ¿De acuerdo, hermanos, hermanas? Todo esto va a venir en una capacitación a nuestros líderes. Ellos van a terminar bien capacitados y van a saber cómo usar este sistema. Para el día miércoles, el seminario a las 7 de la noche, y a partir del jueves y viernes, vamos a enviar un email a toda la congregación con un tutorial de cómo vas a ingresar a tu célula.
¿De acuerdo? Ese es un tutorial, un video donde vas a poder ver cómo ingresar a tu célula. ¿De acuerdo? En esa semana entonces vamos a recibir capacitación los líderes y después un email. Durante esta semana les pedimos que sigan como hemos estado hasta ahorita escuchando la célula a través de la página de internet, esa célula que nos predica el pastor Juan. Entonces yo les voy a pedir esta semana, pues, seguimos de la semana del 6 de julio, seguimos escuchando a través de la página de internet la célula impartida por el pastor Juan. Y va a ser hasta el 13 de julio en el que ya vamos a tener las células en vivo, pero online. En vivo, tu líder va a estar en vivo predicando, pero online. ¿De acuerdo? Necesitamos capacitarlos, entonces les pedimos este favor, que podamos aplazar una semana. ¿Sabe una cosa, hermano? La siguiente semana, el día 13 de julio, inician las células. Si tu célula era en lunes, va a ser en lunes. ¿De acuerdo? Quizá pueda haber un pequeño variación en el horario. Si a lo mejor era a las 7:30, te van a pedir que inicies a las 7, porque así se organizaron mejor las células para ocupar menos canales, porque esos canales son limitados los que tenemos uso, pero tu líder te va a decir exactamente a qué hora va a ser tu célula, el mismo día que tomabas tu célula, pero a qué hora será. Y les quiero pedir un favor, debemos de tener en esa primer semana todos muy buena actitud. Siempre cuando se lanza un proyecto nuevo, hay problemas. Siempre cuando se lanza algo nuevo va a haber alguna persona que no se pudo conectar, va a haber alguna persona que lo intentó varias veces y no, un líder que a lo mejor tuvo algún problema. Bueno, eso sucede siempre que se hace un proyecto nuevo, pero todos tenemos de tener una actitud muy buena, debemos de tener una actitud muy positiva. Y si una semana no me pude conectar, no me voy a desanimar, vamos ahí a ponernos en contacto con el líder, también va a haber una línea de ayuda de sistema y vamos a salir adelante, y para la siguiente semana ya estarás conectado, primero Dios. Pero todos, a pesar de que pudiera suceder que algo no saliera como está planeado en estas primeras semanas, sobre todo, tenemos que tener muy buena actitud, todos, muy buena actitud para que esto funcione. Y una vez que funcione, va a ser hermoso, hermano, va a ser hermoso, porque vamos a tener esas convivencias, va a tener ese líder esa oportunidad de estar en esos grupos que son más pequeños, preguntar cómo estás, ver, orar. Vamos a tener tiempos de oración en la célula, así que van a ser tiempos muy bonitos, hermanos, muy bonitos. Viene algo muy grande, les pedimos por favor su cooperación, su buena actitud, su paciencia, para que este sistema de células a través del internet sea todo un éxito en el nombre de Jesús. Y sobre todo les pedimos sus oraciones para que la unción acompañe a nuestros líderes en la predicación, oraciones para que todos los sistemas funcionen perfectamente. Estemos orando para que podamos nosotros permanecer recibiendo la palabra de Dios, podamos permanecer unidos juntos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Así que, dicho este anuncio, vamos a empezar y le voy a pedir de favor si puede usted abrir la Biblia, si puede abrir usted su Biblia en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21 es el penúltimo capítulo de la Biblia, así que si te vas hasta la parte de atrás de tu Biblia lo encuentras muy rápido. Apocalipsis capítulo 21 y les voy a leer del 4 al 7. Apocalipsis capítulo 21. Y vamos a leer del versículo 4 al 7. Dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Diga conmigo: yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y vemos entonces esa visión que tuvo el apóstol Juan cuando estaba ahí en esa isla de Patmos y vio al Señor Jesús. Y el Señor Jesús le habló, le dio un mensaje para las iglesias. Después vio
lo que sería ese cielo, esas bodas del Cordero, vio la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Antes de eso vio todo lo que sería la gran tribulación. Dios le mostró para que escribiera el Apocalipsis, esa visión de los últimos tiempos. Pero vemos nosotros al Señor Jesucristo una vez más hablándonos de su obra restauradora, hablándonos acerca de su obra de transformación en nuestras vidas, y nos dice: ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, porque ya pasaron esas cosas, y aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y dice, estas palabras son fieles y son verdaderas. ¿Sabes, hermano, hermana? He aquí nuestro Dios verdaderamente cambia las vidas. Jesucristo cambia vidas. Por eso le llamamos Salvador, porque llegamos con una vida deshecha, llegamos con una vida deshecha por no solamente los pecados personales, sino las maldiciones incluso generacionales por los pecados cometidos por nuestros padres, nuestros abuelos, maldiciones que están sobre las vidas, que los llevan a estar sojuzgados, a estar presos, a estar en maldición, pecados propios que atan aún más las vidas, que encadenan las vidas a esas maldiciones y esos tropiezos, a esos estragos. Y sabes, hermano, ¿cómo es la vida sin Cristo? ¿Cómo es la vida sin Cristo? Y si me ayudas y si puedes ahí abrir tu Biblia, por favor, en el libro de Romanos, en el primer capítulo de Romanos, y les voy a leer a partir del versículo 28. Ahí nos habla de esa condición del hombre sin el Señor, de esa condición, cómo es verdaderamente el hombre sin Dios, la mujer sin Dios. Y dice en Romanos capítulo 1, versículo 28, Romanos 1, 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Hermano, describe, hermana, perfectamente la condición de un ser humano sin Jesucristo. La condición de un ser humano en la carne, sin el Espíritu de Dios. Y cada uno de nosotros no estamos aquí para señalar a nadie, sino para recordar de dónde nos sacó el Señor Jesucristo. Usted tiene que saberlo, usted tiene que recordarlo. El Señor Jesucristo nos sacó de una mente reprobada, de una mente que buscaba el egoísmo, el placer, que buscaba a costa de cualquier cosa, a costa de pisotear a quien sea lo suyo propio. Avaricias, envidias que nos llevaban a maldecir, a burlarnos, envidias que nos llevaban incluso, como dice aquí la palabra de Dios, a homicidios, a contiendas, a engaños, a maldades. Y así éramos sin Cristo, hermanos, hermanas. Sí, egoístas, buscando lo suyo propio, manipuladores, engañadores, dice, desobedientes a los padres, personas que lastiman a los que les han bendecido, que murmuran contra los que les han ayudado. Esa es la condición del hombre, hermano, hermana. Esa es la verdadera condición del ser humano sin el Señor, sin Cristo, sin la vida del Espíritu en uno. Y de ahí venimos todos nosotros, Y vemos muchas ocasiones no estamos dispuestos a dar nada porque nos estamos comparando, porque estamos queriendo poseer, porque estamos queriendo que nadie tenga más que nosotros.
Y por eso no estamos dispuestos a dar. El egoísmo, el buscar el placer, el buscar sin importar si pisoteamos, si lastimamos. Y ahí es cuando están abusos, ahí es cuando vienen circunstancias de abandono, rupturas familiares, todo eso por el puro egoísmo, por el pecado. Hermano, esa es la condición del ser humano. Y no estamos para señalarnos más que a nosotros mismos. Esa es nuestra condición sin Cristo. Esa es nuestra condición en la carne sin el Espíritu Santo de Dios. Solo buscando placeres, solo buscando egoístamente lo suyo, solo buscando con avaricia poseer sin importarnos nada ni nadie. Esa es la condición del ser humano sin Cristo. Y las consecuencias, hermanos, son desastrosas. Las consecuencias son desastrosas. Dolor, rupturas, enfermedad, cosas horribles suceden, estragos familiares, rupturas, dolor, hijos que repiten las maldiciones generación tras generación, maldiciones que persiguen, ataduras que encadenan a las personas, que no los dejan salir, que no los dejan crecer, dolor en el corazón, sufrimiento. Uno pensaría que ante tanto pecado la persona se sentiría muy libre, pero no es así. Terminan en drogas, en vicios, porque no aguantan su vida. Es una esclavitud, es un dolor tremendo, sufrimientos por haber sido usados, sufrimientos por el remordimiento del pecado, por la acusación del dedo acusador del enemigo, de Satanás. Es rupturas, no se pueden hablar pacíficamente, se les da pésimo ejemplo a los hijos crecen odiando a sus padres en rebeldía y por lo mismo acarrean condenación a sus propias vidas. Malos ejemplos de vicios, golpes, tremendo lo que es la vida en la carne. Y ante esos resultados, consecuencia de nuestros propios pecados y de nuestro propio egoísmo, hay veces que, hermano, hermana, pudiéramos llegar a pensar la humanidad, los seres humanos son un caso perdido. El egoísmo, la maldad, el egoísmo de pisotear a otros por conseguir lo propio sin importar el dolor que se cause, la manipulación, los abusos, tremendo lo que es capaz, el dolor que es capaz de causar un ser humano en el egoísmo y en el pecado, en la ceguera. Es tremendo, es el dolor tan grande y uno pudiera pensar, pues no hay ya nada que hacer, no hay salvación. Uno pudiera pensar, esta es un caso perdido la humanidad. ¿Quién va a dar algo por esa humanidad caída? ¿Quién va a dar algo por esa maldad, por esa persona en alcoholismo, por esa persona que no le importan sus hijos, que no le importa el mal ejemplo que da, por esa persona que maldice, que murmura, que inclusive va en contra de aquellos que le ayudaron, de aquellos que le bendijeron? Es tremendo lo que el ser humano hace. Y pensando en esto, y cuando estaba leyendo esto y reflejando aún mi propia vida antes de Cristo, en esos tremendos tiempos egoístas donde no buscas lo de nadie más que lo tuyo, donde vives sin el Señor Jesucristo y las obras de la carne reinan sobre tu vida. Yo le decía al Señor en oración, ¿qué fue lo que viste en nosotros tan valioso, Señor, como para dar tu vida? Si no valíamos nada, si nuestra vida era una vida de egoísmo y de pecado y de suciedad, causando heridas a las personas que nos rodeaban. ¿Sí? ¿Qué hiciste, Señor? ¿Qué viste en nosotros, Señor? ¿Qué viste que te motivó a dar tu vida por un malagradecido, por un murmurador, por un desobediente, por un vicioso, por un abusador? ¿Qué hiciste, Señor, dando tu vida por alguien que no valía la pena como yo, como nosotros, hermano? Y recordaba yo ese pasaje que le quiero pedir ahí que abramos. Y ahí, si usted está en Romanos capítulo 1, vamos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 7. Romanos
capítulo 5, versículo 7, dice: ciertamente apenas moriría alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí está la clave de todo. Dios nos amó y Dios nos ama. Aún en esa condición de pecado, Dios nos seguía amando. Aún en esa condición de egoísmo, lastimándonos, lacerándonos, destruyéndonos a nosotros mismos y a las vidas de los que nos rodeaban, aún ahí el Señor nos seguía amando, nos seguía amando. Dios es un Padre bueno, Dios es un Padre bueno, y Él dio su vida, aunque estábamos en ese tiempo de egoísmo, aunque estábamos en ese tiempo de maldad, de pecado, ahí Él nos amó y vio en nosotros algo valioso, vio algo que valía la pena dar su vida, que valía la pena por nosotros, y vio en nosotros, hermano, lo que llegaríamos a ser en Él. No vio nuestra condición humana caída y de maldad y de egoísmo, sino vio lo que llegaríamos a ser si le entregábamos la vida a Él. Logró ver cómo Él iba a hacer todas las cosas nuevas en nosotros. Logró ver el Señor Jesús y por eso entregó su vida voluntariamente. Inclusive dice la Biblia que por el gozo que fue puesto delante de Él fue a la cruz. Sabes, hermano, nos amó, el Señor nos amó, aunque éramos pecadores, aunque éramos despreciables, sin misericordia, sin afecto, desobedientes, murmuradores, malagradecidos. Nos amó así, nos amó así. Y nos amó así porque vio lo que iba a ser si le entregábamos la vida. Jesucristo no vino a esta tierra a condenar, vino a salvar, vino a llamar a lo que se había perdido, vino a buscar a los pecadores al arrepentimiento. Porque si con un corazón arrepentido de ese pasado y de ese pecado le entregas tu vida al Señor, entonces Él hace todas las cosas nuevas. Y es lo que acabamos de leer en Apocalipsis. Él hace todas las cosas nuevas. Dice: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y estas palabras son fieles y verdaderas, dijo el Señor. Todas las cosas nuevas. Hermano, hermana, entrégale tu vida a Jesús. Síguele. Haz lo que Él dice en su palabra. Búscale en oración. Entrega verdaderamente tu vida. Que sea tu Señor. Dile: Señor, me rindo a ti. Eres mi Señor. Voy a hacer lo que tú dices. Y entonces vas a conocer un Salvador. Un Dios que hace todas las cosas nuevas. Un Dios que hace todas las cosas nuevas. Dice la palabra de Dios, segunda de Corintios, ¿verdad? Capítulo 5, versículo 17. Sí, lo hemos leído todos nosotros. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Hermano, hermana, dice ese mismo capítulo: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dios nos amó porque sabía que si le entregábamos a Él la vida, si con arrepentimiento veníamos a Él, todo iba a ser nuevo. Y esa vida de egoísmo, de maldad, iba a ser transformada por una vida de gozo, por una vida de servicio, por una vida de amor, por una vida de santidad, en donde la bendición y la luz de Cristo se iban a ver, se iban a notar. Y eso es lo que Dios tenía en mente cuando entregó su vida por nosotros. Aunque éramos pecadores, quizá alguien daría la vida por alguien justo, pero Dios muestra su amor, que dio su vida por nosotros, aunque éramos pecadores. Porque Él estaba viendo todas las cosas nuevas que serían hechas en nuestras vidas. Dios hace todas las cosas nuevas. Hay veces que hay condenación en tu vida por algo que dijiste, por algo que hiciste, por algo que viste, y te sientes mal, te sientes acusado. Ve a Jesús y dile: Señor, perdóname. Señor, con arrepentimiento vengo a ti. Quizá heriste a alguna persona, lastimaste el corazón de alguien.
Quizá lastimaste con gritos, quizá lastimaste con un adulterio, quizá con un abandono. Ve primero a la presencia de Dios y dile: Señor, perdóname por ese egoísmo que causó tanto dolor, Señor. Perdóname. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si confesamos con arrepentimiento delante de Él. Dios es bueno, hermano, Dios es bueno. Dios te amó aunque eras pecador, pecadora. Dios nos sigue amando, Dios nos sigue amando. Y recuerdo ese salmo, el Salmo 103, en el que el salmista empieza a decir: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y empieza a decir toda esa lista de beneficios, y ahí te vas a dar cuenta en esa lista de beneficios. Léelo tú en tu casa hoy mismo, el Salmo 103. Y dice: Él fue el que perdonó mis pecados, mis iniquidades. Él es el que sanó mis dolencias. Y sabes, empezó por esas dolencias interiores, esa sanidad interior. Por supuesto también sanó nuestras vidas, pero estábamos heridos, lastimados, estábamos acusados por nuestras conciencias, por el mismo enemigo, cargando fracasos, cargando heridas, cargando el haber lastimado a tantas personas. Pues Él es el que sanó nuestras dolencias, perdonó nuestros pecados, nuestras iniquidades, sanó nuestras dolencias, rescató del hoyo tu vida. Hermano, yo cómo puedo hoy identificarme con el salmista que escribió esto. Señor, tú rescataste verdaderamente, rescataste de la catástrofe en mi vida. De ahí me sacaste, Señor. Yo no sé qué viste en mí, que te pareció valioso, Señor, pero no queda nada más que agradecerte, Señor. Dice: Él es el que corona de favores y misericordias, y el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuveneces como el águila. Es impresionante. Hay veces que pensamos: Dios, a lo mejor llegaste cuando ya estaba yo muy grande. No te preocupes, hermano, hermana. Dios te va a dar nuevas fuerzas, te vas a rejuvenecer como el águila en el nombre de Jesús. Y vas a hacer la segunda parte de tu vida, la parte ya con Cristo. Va a ser hermosa, va a ser llena de bendición. Vas a ver la gloria de Dios, vas a ver la restauración, vas a ver esos caminos que estaban torcidos como son enderezados por el poder de Dios. Pero entrégale tu vida a Él. Dile: Señor, quiero que seas mi Señor. Y mi Señor es porque voy a hacer lo que tú dices. Voy a hacer tus mandamientos. Voy a permanecer en tu amor. Te voy a buscar con todo mi ser. Eso es entregarle la vida al Señor. Entregarle la vida al Señor no es un acto religioso. Entregarle la vida al Señor es todos los días seguir su voz y tomar su mano y hacer su voluntad. Y hermano, vas a conocer al Salvador. Vas a conocer al que restaura, al que perdona y al que hace todas las cosas nuevas. Un nuevo corazón, porque este ya está muy lastimado, Dios te lo va a dar. Una nueva mente, porque esta ya está muy cochambrosa, Dios te va a limpiar profundamente para que seas nuevo, nueva persona, nueva en el nombre de Jesús. Dios es bueno y Dios es poderoso. Y te tengo una muy buena noticia: no hay una vida lo suficientemente destruida para que no pueda ser hecha nueva por el poder restaurador de Jesucristo y de su evangelio. Es poder de salvación, el evangelio de Cristo, poder cual no hay otro. No importa cómo esté tu vida, no importa cuántas veces hayas tropezado, entrégale tu vida al Señor. No importa si pecaste y causaste dolor, Dios te está llamando. Dios vio algo en ti que le pareció muy valioso y entregó su vida para pagar por tus pecados. Pagó por tus pecados en la cruz, recibió los látigos de esa maldad que tú cometiste para que tú hoy, a través de la fe en Él, de recibirle en tu corazón, puedas ser salvo y puedas ver todas las cosas nuevas en el nombre de Jesús. Te voy a invitar a que hagas esta oración. Quizá nunca antes le has entregado tu vida al Señor, o quizá tú has vivido en Cristo, pero esto es una oración que debe de estar de continuo en nuestras bocas, donde le entregamos al Señor nuestras vidas. Y dile ahí: bendito Padre, yo te doy gracias
porque hoy escuché tu palabra. Y porque hoy, Señor, puedo entender a través de tu palabra que moriste en la cruz por mí, aunque era pecador. Y aunque tú sabes mi maldad, y aunque tú sabes lo más vergonzoso de mi vida, Señor, tú entregaste tu vida en la cruz por mí. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor, porque verdaderamente todos los que hemos entregado nuestra vida a ti, tú has hecho todas las cosas nuevas. Aquel Señor que te hace su Señor, aquel bendito Padre que te entrega su vida y te dice: tú vas a ser el Señor de mi vida. Voy a hacer lo que tú dices, voy a seguir tu voz. Vas a ser mi buen pastor. Voy a seguir tu consejo, voy a seguir tu mandamiento, el que está escrito en la palabra, Señor. Esa persona que entrega su vida a Dios y lo hace su Señor, esa persona se encuentra con el Señor también como un Salvador, que hace las cosas nuevas, que restaura sus heridas, que perdona sus pecados, que sana sus dolencias, que sacia de bien su boca, que llena de favores y de misericordias. Tu bondad, Señor, y tu amor por nosotros es impresionante, Dios. No se puede comprender, se tiene que discernir con el Espíritu. Porque quizá alguien moriría por alguien bueno o por alguien que se esté esforzando, pero tú diste tu vida, Señor, por pecadores, por egoístas, por personas que, Señor, habíamos hecho el mal. Y te damos gracias, Dios. Gracias, Dios, por lo que viste en nosotros, Señor. Nadie más lo vio más que tú. Nadie daba un peso por nuestras vidas, Dios, pero tú diste tu vida. Lo más valioso, Señor, que había en esta tierra era tu sangre, Señor Jesús. Y la entregaste por nosotros. Yo glorifico hoy tu nombre. Gracias, Señor, por venir a esta tierra. Gracias, Señor, por estar entre nosotros. Gracias por, en esa noche en el Getsemaní, por decir que sí, Señor, y entregar tu vida voluntariamente, Señor, siendo santo, siendo puro, sin mancha, tomar nuestros pecados y pagarlos, para que todo aquel que en ti crea no se pierda, mas tenga vida eterna, para hacer todas las cosas nuevas, Señor. Y hoy cada uno de nosotros damos testimonio. En el nombre de Jesús hiciste mi vida nueva y yo te adoro. En el nombre de Jesús, gracias, Señor y Salvador mío. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos muchas gracias a Dios por tu vida. Tú eres una parte muy importante de Camino Extremo, hermano, hermana. Nos alegra mucho que te congregues aquí. Nos alegra mucho que escuches la palabra de Dios aquí, que te encuentres con tu Señor y con tu Salvador Jesucristo. Nos alegra mucho ver las transformaciones. Cuando oímos tu testimonio y nos platicas cuán grandes cosas ha hecho el Señor en tu vida, cuando nos platicas cómo todas las cosas son hechas nuevas, los milagros, las reunificaciones de las familias, las sanidades. Hermano, hermana, nosotros caemos en nuestras rodillas de gozo y de adoración a nuestro Dios y a nuestro Señor, y levantamos una adoración por tu vida, por los milagros que has recibido, por la restauración de tu familia, y esa adoración al único que la merece, al que hace todas las cosas nuevas, nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Amén.